¿Qué estamos haciendo? Simplemente el micrófono. Bueno, buenos días, gracias por venir. La verdad es que la convocatoria ha sido muy buena. Vamos a cerrar la jornada ya con este temario que es calidad de aceite y germoplasma. Y lo que vamos a abarcar acá, como han visto, o sea, la calidad del aceite de oliva está influenciado por muchos factores y esto lo hemos visto a lo largo de la jornada. En esta presentación vamos a hablar de lo que es, cómo es afectada la calidad, teniendo en cuenta el cultivar, o sea, la variedad que estemos considerando, y factores ambientales, especialmente temperatura. Y vamos a empezar a hablar, yo les voy a contar de varios ensayos que ha tenido el INTA a lo largo de estos años, en el INTA San Juan y con colegas de otros INTA, y otros trabajos que fueron surgiendo a medida que íbamos estudiando algunas problemáticas. Y finalmente les voy a hablar de las colecciones institucionales del INTA y la importancia que tienen estas colecciones, no solamente para la institución y para el sector académico, sino también para el sector productivo. Este es un ensayo que se hizo acá, que fue parte de la tesis de Vanina Cornejo, en donde se evaluó en pocito durante 5 años consecutivos el cultivar arbequina para determinar el momento oportuno de cosecha. Lo que vemos fueron definidas 3 fechas, que es temprano, intermedio y tardío. El temprano va desde mediados de marzo a principios de abril, el intermedio de mediados de abril a principios de mayo, y el último momento es de mediados de mayo a principios de junio. Lo que vemos acá es que a lo largo de los años vemos que en el estadio intermedio, o sea, cosechando ya a mediados de mayo, hacia finales de campaña, vemos que el contenido de ácido graso, siempre medido como rendimiento en sol en base seca, vemos que aumenta. Sin embargo, no hay diferencias prácticamente con el estadio intermedio. Esto lo voy a remarcar porque después vamos a ver en filminas sucesivas que es importante también no solamente tener en cuenta el contenido de aceite, que por supuesto es importante tener aceite, si no, no podemos hablar de todo lo otro que sigue, sino definir bien un momento, ¿sí? Para tener una cosecha equilibrada en cuanto a rinde y también calidad. Y otra de las cosas que sobresale acá es que sí hay efectos entre años, o sea, tenemos campañas buenas como el 2007 y 2009 y después tenemos campañas con rendimientos más bajos. Esto también viene aparejado un poco de lo que es la carga frutal del año. Esto también vimos, ella evaluó lo que es no solamente rendimiento, sino el perfil de ácidos grasos, también en esos 5 años consecutivos y en los distintos momentos. Prácticamente no hay diferencia ya en estos estadios de lo que es contenido de perfil de ácidos grasos, es decir, que el contenido de ácidos grasos, el perfil ya está sintetizado, ¿sí? En estos estadios. Lo que sí vemos es que hay años en donde tenemos problemas serios de calidad, es decir, estamos por debajo de los 55% de oleico que establece la normativa COI. Estamos hablando de cantidad de bequina. Otra de las cosas que vemos acá es evaluar fenoles totales en los distintos años. Vemos que en realidad el contenido de fenoles no es muy alto de esta variedad y eso lo sabemos, es una variedad bastante plana, sobre todo si la tenemos que considerar en el tiempo de almacenamiento. En promedio estamos rondeando las 100 partes por millón contra otras variedades que pueden tener 600 partes por millón de compuestos fenólicos, pero bueno, es lo que es la variedad. Y esta otra que está expresada ahora son la estabilidad oxidativa medida por Rancimas, es decir, que de alguna manera nos da un índice de la vida útil que va a tener ese aceite en el tiempo. Más o menos en promedio estaremos en lo que son cerca de 6 horas, o sea que prácticamente a mitad de año, con estos contenidos de fenol y ese perfil de ácido graso, tenemos un aceite bastante plano para lo que es arbequina. Lo que sí es importante que vemos acá, y por eso lo había remarcado en la primera diapositiva que empezamos, que era el contenido en rendimiento de aceite, era que, es decir, teniendo un estadio intermedio, vemos que también tenemos contenido de fenoles medios, y también la estabilidad oxidativa también son medias. Yo no le estoy hablando de que puedan moler en un estadio temprano, pero sí, por lo menos para lo que es San Juan y Pocito, podemos ya fijar como un momento oportuno de cosecha para arbequina un estadio intermedio. Esto también,
habla de una red que hubo en INTA a nivel nacional muy interesante, en donde se evaluó arbequina, distintas localidades en Catamarca, La Rioja, Córdoba, en Cruz del Eje, Pocito y Mendoza. Siempre arbequina en 3 años de ciclos de cultivo. Esto lo que les muestro es perfil de ácidos grasos, remarcando oleico, que es el ácido graso mayoritario del aceite de oliva, el ácido graso monoinsaturado que tiene. Lo que están marcados en rojo son los que caen por debajo del límite inferior y hacen referencia a las localidades que están en el norte de la Argentina, ¿sí? Es decir, que evidentemente hay un efecto ahí de ambiente para esta variedad cuando es cosechada al norte, ¿sí? No solamente el norte, pero tenemos mayores problemas ahí. Después se agrupan estas otras dos localidades, que es Cruz del Eje y Pocito, en cuanto a perfiles muy similares, y Mendoza, que tiene un contenido, por ejemplo, ya de promedio de casi 64% de oleico contra, por ejemplo, un 55, vamos a ser generosos, para Catamarca. ¿Sí? Es decir, evidentemente hay un efecto ahí en ese gradiente latitudinal de cultivo para el cultivar arbequina. Y lo que es Catamarca, lo que es el Valle Central, bueno, tenemos problemas serios, tenemos un 51% en promedio. Es decir, que esta zona, evidentemente, y eso ya lo veníamos, lo sabíamos, evidentemente no es una zona apta para lo que es por lo menos esta variedad. Perdón, me quería mostrar, y lo mismo pasa con el contenido de fenoles. Por ejemplo, en promedio yo les había mostrado que estamos hablando de 100 partes por millón, pero acá tenemos 35 partes por millón, y la estabilidad oxidativa de 5. Es un aceite que es muy, muy de baja calidad. Esto también lo pudimos observar, que este comportamiento lo vimos con Arauco, ¿sí? Varios colegas que están acá presentes y de otras provincias, bueno, en el año, ya me perdí, ya no me acuerdo qué año fue, en el 2010, 11, participamos del REGEN, que fue financiado por el COI, en donde el objetivo era evaluar los cultivares autóctonos. Si bien el olivo no es un cultivar americano, o sea, de nuestras regiones, sí es considerada Arauco el cultivar típico de Argentina. Entonces, para ese caso, armamos una red de trabajo donde evaluamos también a Arauco en distintas provincias: Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Y bueno, en realidad tenemos que valorar varias cosas, no solamente la parte de aceite, sino otros aspectos productivos, pero acá les voy a mostrar lo que tiene que ver con lo que es calidad de aceite. Entonces vemos, este es el porcentaje de oleico en la localidad de Catamarca. Estos son los contenidos de fenoles. Bueno, ven que por ejemplo ya es una cuestión varietal, ya tenemos mayor contenido de fenoles con respecto a arbequina, y la estabilidad oxidativa también cambia, o sea, prácticamente el doble. Estos son los valores de rendimiento industriales, y esta es la fecha de cosecha, porque en realidad el ensayo prevé que sean molidos en envero. Entonces vamos a ir viendo que las fechas van cambiando de norte a sur. Esto es en Arauco, en lo que es La Rioja, en Aymogasta, que tenemos esta concentración de porcentaje de oleico. Esto es en San Juan, y eso es en Mendoza. Entonces vemos que de norte a sur tenemos un gradiente, particularmente no tan marcado como arbequina, pero sí depende también de la temperatura y su composición de ácidos grasos. Y esto mismo han observado otros colegas de Mendoza cuando evaluaron en Mendoza Arauco en 3 localidades, una en Maipú, otra en Junín y otra en Rivadavia, en donde ven que los contenidos, por ejemplo, en las zonas donde las temperaturas, que esta sería, no me acuerdo de ver, Junín y Rivadavia, donde las temperaturas durante el periodo de nolición, es decir, las amplitudes térmicas son mayores, ¿sí? Superan ya los 25 o 30 grados, los porcentajes de oleico son inferiores, mientras que en Maipú, cuando la temperatura, que sería esto, durante el periodo de nolición se mantienen estables y son más bajas de los 30 grados o 25 grados, dependiendo del rango, el contenido de oleico es superior, ¿sí? Y el año pasado
tuvimos la oportunidad de conocer la colección mundial que tiene, una de las colecciones mundiales que tiene Italia, en Sicilia, y donde tenía justamente incorporada en la colección Arauco, y el porcentaje de oleico era del 75%. O sea que evidentemente hay un efecto para algunas variedades de ambiente, que puede ser en este caso temperatura. Con respecto a lo que es momento oportuno también, esto fue un trabajo que hizo una tesista en el grupo nuestro, donde evaluó 3 variedades de la colección, Arauco, Arbequina y Manzanilla, desde estadios muy tempranos del fruto, de prácticamente a los 30 días después de plena floración, o sea, estamos hablando de una drupa muy pequeña, muy precoz, a los 80 días donde ocurre el endurecimiento de carozo, sí, estamos hablando finales de diciembre, evaluándose hasta prácticamente finales de junio. Y lo que vemos es que en el caso de rendimiento de aceite, siempre en base seca, vemos que aproximadamente a los 170 días, dependiendo un poco de las variedades, mediados de abril, que eso corresponde a mediados de abril a finales de mayo, ya el contenido de aceite se tiende a estabilizar, ¿sí? Por supuesto, las curvas de estabilización va a depender un poco de la variedad en la cual estemos hablando, pero también eso nos da una franja, digamos, en la cual nosotros nos podamos mover para, digamos, obtener un buen rinde de aceite. Y otra de las cosas que les quiero remarcar es que ven que el índice de madurez no es un buen indicador, digamos, para determinar el momento de cosecha. Esto es lo mismo, también determino el perfil de ácidos grasos, por ejemplo, oleico, ya vemos que a partir de lo que es endurecimiento de carozo o un poquito más, los perfiles en general de oleico tienden a caer en el caso de Arauco, Arbequina, o tienden a estabilizarse en el caso de Manzanilla. Lo mismo, yo determino lo que era fenoles totales, ¿sí? Estamos en esta fecha, generalmente ya después de endurecimiento de endocarpo, ¿sí? Que desde finales de diciembre tiende a disminuir los patrones, digamos, la concentración de fenoles totales, y en estos que habíamos fijado para lo que era el contenido de aceite, tenemos estos valores también de fenoles. Mediados de mayo. Y lo que vemos es que precisamente que el contenido de fenoles en relación al índice de madurez hay una relación inversa. No es que mientras más maduras, más fenoles voy a tener, al contrario, se va bajando. Y viendo los fenoles individuales, sobre todo este complejo que es la oleoproteína, que es una de las, digamos, compuestos que da el amargor en el aceite, en los 2 años estudiados bajan a medida que va transcurriendo la maduración del fruto, y prácticamente perdemos entre un 60 y 90% de la concentración inicial que teníamos en el fruto. Esto es importante también, había el plano final, pero después por una cuestión de tiempo lo saqué. Es decir, el aceite de oliva nos tiene que ver claro, no es solamente importante la calidad de los ácidos grasos, porque hoy tenemos otros aceites vegetales comestibles que tienen mayor porcentaje de ácidos grasos que el aceite de oliva. Tenemos todos los girasoles de alto oleico, el maní, es decir, hay muchos otros. Entonces no podemos decir que el aceite de oliva es bueno por la composición de ácidos grasos solamente. Y también los tocoferoles, que es uno de los complejos de lo que es antioxidante, hay otros aceites vegetales que tienen mucho más que el aceite de oliva. Entonces lo que le va a dar la particularidad al aceite de oliva y que lo hace único es la composición fenólica, ¿sí? Y eso no lo tiene otro aceite, ¿sí? O sea, los fenoles no solamente le van a dar los atributos de picante, amargo, sino también van a ayudar a que el aceite dure en el tiempo, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo con los tocoferoles totales, ven que prácticamente lo mismo porque la mayor cantidad en el aceite de oliva es alfa tocoferol, y el escualeno, que también es interviene como compuesto antioxidante. Esto mismo lo ven también otros colegas nuestros en Arauco, momento oportuno en Mendoza. Ven que de un año a otro va cambiando, por ejemplo, el índice de madurez, ¿sí? ¿Sí? Pero el rendimiento eso veía en el momento oportuno en función de teniendo en cuenta el índice de madurez, pero también el rendimiento industrial y otros parámetros.
y el rendimiento graso en materia seca. Vemos que el rendimiento va a ser diferente en función también del índice de madurez, es decir, que el índice de madurez no tiene que servirnos a nosotros como un momento para cosechar, porque los rindes van cambiando independientemente del índice de madurez. Pero por ejemplo en Mendoza tenemos esto mediados de mayo y mediados de junio como momentos óptimos de cosecha para Arauco, ¿sí? Para aceite, ¿no? Bueno, este es un trabajo que les quería compartir, que se hizo bien esta misma chica que hizo el doctorado, cómo se van formando el aceite dentro de las células, que esto, bueno, si bien es uno siempre le han dicho, bueno, acá veíamos que a nivel microscópico es eso, son pequeñas gotas que se van juntando y terminan haciendo una gota única dentro de la célula. Bueno, acá está bien caracterizado lo que es el aceite de Arauco acá en San Juan, con toda la composición, todo el perfil de los distintos parámetros cualitativos. Volviendo al anterior, bueno, ya hace unos años salió este artículo que me parece muy interesante de una colega de unos colegas de La Rioja, en donde justamente veían esto que les acabo de decir antes, que en el caso de arbequina veían que el contenido de oleico, digamos, variaba en función de la temperatura media estacional durante ese periodo de nulición, de diciembre a abril. Entonces ellos fijaron que, por lo menos para estas localidades, que cuando la temperatura supera los 23 grados y medio, el contenido oleico cae, inclusive cae por debajo del límite inferior establecido por el COI, ¿sí? Y esto también ellos observaron esto, que en el caso compararon los contenidos de oleico y linoleico, ¿sí? De distintos cultivares, de orígenes italianos y españoles. Y veían sobre todo que en el caso de arbequina, lo que están en blanco son los aceites nuestros y lo que están en negro son los aceites de la cuenca del Mediterráneo. Es decir, que los aceites de arbequina tienen bajo contenido de oleico, inclusive por debajo del límite de 55, y se observa el mismo patrón, pero no tan marcado como en arbequina en otros cultivares, ¿sí? Es decir, que evidentemente acá el olivo tiene otro comportamiento que de su zona de origen. Esto mismo logramos hacer hace un poco, hacer una revisión bibliográfica de cuál es la situación del cultivo del olivo en el hemisferio sur, abarcando distintos aspectos de floración, requerimientos hídricos y calidad del aceite en nuevas zonas de cultivo, no solamente en Argentina, sino todo lo que es hemisferio sur. Y lo que vemos acá es que justamente todo lo que muchas fases fenológicas están desplazadas con respecto al Mediterráneo. Y lo que es puntualmente la concentración, digamos la acumulación de aceite, ocurre antes acá en el hemisferio sur y es más acortado, ¿sí? El periodo. Y otra de las cosas que vemos en el caso de cultivar arbequina es que esto es comparado de España con distintas zonas de Argentina y de Australia, ¿sí? Y vemos que el contenido de oleico, por ejemplo en arbequina, en Argentina es bajo comparado con su par español, pero ven que en España también hay un gradiente, porque depende si la arbequina viene de Cataluña, del norte o del sur, porque a pesar de que las regiones son más estrechas en España, es decir, son con temperaturas bien distintas en el norte con el sur. Y en Australia pasa lo mismo, tenemos de 54,5 a un 81%, que depende si es del norte de Australia o del sur de Australia. Es decir, esta variedad se comporta así. Tiene esto. Entonces, queríamos lograr entender por qué se comporta así, visto que tenemos que bailar con la más fea, que nos ha tocado porque es la variedad que más tenemos hoy en Argentina. Entonces, aprovechando la red de COI que teníamos, conformamos una red a nivel nacional un poquito más amplia, que la hemos llamado RETO, que es la Red de Ensayos Territoriales de Olivo, que abarca Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, ¿sí? Que con otro colega de INTA. Y elegimos dos cultivares. Uno que es arbequina, ¿sí? Para ver cómo se comporta arbequina desde el punto de vista químico en ese gradiente latitudinal de cultivo, y coratina, que como vieron en esa filmina que mostré antes, es decir, suponíamos que arbequina va cambiando el perfil de ácidos grasos en función de la zona de origen, pero coratina se mantiene más estable. En realidad eso ya se venía estudiando y se sabe
pero bueno, lo queríamos confirmar y en realidad planteamos otro objetivo y fue un desafío grande, que era ver qué pasa a nivel de la expresión de los genes involucrados en la síntesis de estos compuestos, ¿sí? Entonces lo que se planteó fue extraer los genes que están involucrados en estas rutas biosintéticas y ver cómo es la expresión. Y eso es lo que le voy a mostrar de manera, espero, simple, que me puedan entender. En esta diapositiva volvimos a confirmar que el contenido de ácido oleico en arbequina cae, ¿sí? Sube. Al principio acá tenemos puntos muy tempranos nosotros de cosecha, y después a medida que va aumentando el tiempo térmico, es decir, en las zonas más, estas serían las zonas más cálidas, va cayendo el contenido. Y en coratina pasa lo mismo, pero las pendientes son distintas, es decir, más leves, más atenuado esta caída, pero siempre se mantiene dentro de los límites permitidos de calidad. Cambio arbequina, ya de estos últimos tenemos problemas ya de calidad. Cuando hacemos la relación entre el contenido de oleico y la temperatura máxima, vemos que superando los 33 grados cae el contenido de aceite, el contenido del perfil de oleico por debajo de esa temperatura. Y lo mismo en coratina, cae, pero se mantiene constante, es decir, y se mantiene dentro de los límites permitidos. En realidad lo que vemos, una tendencia general, es decir, lo que hace la SAT, que se llama así el gen, la SAT lo que hace es transformar el esteárico a oleico, es decir, el 18,0 lo desatura y lo transforma en el monoinsaturado, que es el principal en el ácido oleico. Esto es para arbequina, tomamos el punto que es previo endurecimiento de endocarpo, y el último muestreo, que es, hay otro estadio que no los muestro acá por cuestión de simplificar datos, y hasta en vero. Y lo que vemos que en las zonas cálidas al principio, el gen se expresa mucho más y que el contenido de ácidos grasos el de este oleico es alto. Pero a medida que va madurando pasa el contrario, es como que el gen acá se expresa menos, es decir que hay algo de regulación que hace que se inactive el gen y no siga sintetizándolo, ¿sí? Y en cambio en las zonas más ya viniendo para el sur, la enzima sigue trabajando, ¿sí? Por más que hay un efecto también de temperatura entre estas dos localidades, porque terminamos con 54 acá en San Juan y un 68 acá en Neuquén. De todas formas fue un año muy cálido, y esto fue un año mucho más templado, y vemos que estas tres, es decir, más templado pero más parecido entre estas tres localidades del norte, en donde la expresión es mayor. En Neuquén se expresa menos al principio, pero después se revierte. La enzima, evidentemente acá, el gen se expresa menos, es decir, hay algún factor que hace que se inactive el gen y no siga siga sintetizando el oleico. Y acá sí lo hace Neuquén, por eso también tenemos mayores valores en Neuquén que en las zonas más del norte. Esto en realidad, y esto en coratina, no hay un patrón tan claro, es decir, que evidentemente al principio sí, pero después no. Es decir, evidentemente coratina tiene algún mecanismo de regulación interno que hace que eso no suceda con esa misma gen. Lo que no sabemos es qué pasa después, si más o menos nos acordamos que esto lo hemos estudiado en el secundario y después los que son universitarios, vemos que el ADN se transforma en ARN y el ARN después se transforma en una proteína. O sea que, es decir, nosotros estamos agarrando una primera fase que es de qué pasa en el gen. Después no estamos viendo qué puede pasar con la enzima. Bueno, es una segunda fase que nos toca evaluar. Pero sí vemos que hay una diferencia y justamente por eso hay una diferencia también en variedad. Es decir, que cada variedad controla esto de manera diferente. Y esto es lo que le está pasando a arbequina en estas nuevas regiones de cultivo. Y la FAT6, que es la que transforma el oleico después en el 18,2, que es el otro ácido graso poliinsaturado, ya tiene 2 doble enlaces, no sigue un patrón claro ni en arbequina ni en coratina de regulación de temperatura. Entonces la clave está en la conversión del esteárico, es decir, del 18,0 al 18,1. Y eso va a romper un paradigma, porque en realidad había otro trabajo español en donde decía que no, que en realidad lo que cambia es el 18,1 al 18,2. Y en realidad no, yo creo que ese trabajo tiene un error metodológico, que ellos, por ejemplo, cortaban ramas y incubaban con fruto y los incubaban en heladera por 24 horas. No es lo mismo lo que pasa a campo. Y eso contradice a todo lo que veíamos nosotros también en campo, no solamente nosotros, sino otros grupos.
Y esto sí afirma lo que nosotros estamos viendo a campo, que la conversión de la formación del oleico viene influenciada por la temperatura. Y hay un parate ahí a nivel de los genes que no hace que siga sintetizando el producto, digamos. Y por eso tenemos ese problema. Bueno, con ese trabajo la verdad que nos pareció, han colaborado muchísimas personas, o sea, nosotros sin las muestras de toda esta red no hubiésemos podido lograr estos resultados, más allá del esfuerzo de Cibeles, que ha sido la doctoranda que ha llevado a cabo este trabajo. Ahora justamente les vamos a hablar un poco de la colección de INTA y por qué es importante esta colección, las colecciones institucionales, ¿no? Más allá de que sea INTA, podría ser también de otra institución. La colección que está en San Martín tiene casi ya 80 años, tenemos una ampliación que hemos empezado ya hace unos años de media hectárea con otros cultivares. Mendoza también tiene su colección, como les dije, se me está confundiendo, no les dije, le dije al periodista. El INTA tiene 3, una acá en San Juan, otra en Mendoza y otra en Catamarca. Es una son colecciones antiguas y que, bueno, vienen siendo evaluadas de distinta manera, ¿no? Se viene monitoreando todo lo que es floración, parámetros morfológicos, parámetros agronómicos y bioquímicos y parámetros moleculares, ¿sí? Son marcadores que nos permiten identificar variedades. Y acá les voy a mostrar algunos datos preliminares de la colección de San Juan, en donde vemos, evaluamos distintos parámetros, por ejemplo, rendimiento industrial, y solamente he elegido los parámetros bioquímicos que daban mayor discriminación entre cultivares. Se han evaluado varios. Vemos un primer grupo acá, ¿sí? Donde está Changlo Real, Genovesa, la Rachopalucana, en donde vemos que tienen mayores perfiles de 18.1, por ejemplo la Rachopalucana tiene casi un 77%, en donde la Changlo tiene un contenido de beta-tocoferol y de contenido de fenoles también alto, y la Rachopalucana también tiene un contenido parecido al de Changlo. Esta es la que vamos a catar hoy en la Rachopalucana en la cata. Después tenemos otro grupo en donde se caracteriza, bueno, por ya tener mayores contenidos, por ejemplo, blanqueta, que esto tampoco es un atributo muy positivo, pero tiene mayores contenidos de 18.2, y alfa-tocoferoles, todos estos otros. Tenemos 2 preselecciones INTA y la escolar tenera, en donde tenemos, ven, mayores de 500 partes por millón de fenoles totales. Perdón, de alfa-tocoferoles. Generalmente lo normal en un aceite de oliva clásico tenemos en 250. O sea que estamos hablando de contenido de alfa-tocoferol, que es el otro compuesto antioxidante mayor de fenoles que aporta lo que es estabilidad oxidativa. Cuando hablo de preselecciones INTA 1 y 2, o sea 1, 2, 3, estoy hablando de que no tienen nombre porque en realidad no corresponden a ningún genotipo de lo que están dentro de nuestra colección ni con una base de datos que hay a nivel mundial donde hay 2.000 cultivares reconocidos. O sea, ¿qué significa esto? Que pueden ser, en realidad estamos corriendo con otros marcadores más, estamos corriendo más de 10 marcadores para ver si realmente no son ninguno de esos cultivares que tenemos en la base de datos, y bueno, podrían ser futuros inscripciones para la institución, ¿sí? Y después tenemos cultivares que, teniendo en cuenta todos estos parámetros, tienen comportamientos intermedios, donde tenemos una leche del corno, una lechina, una caninese, y después tenemos estas preselecciones INTA, por ejemplo 3, en donde tenemos un alto rendimiento industrial, cerca del 14%, y un gamma-tocoferol también alto. Esto también hicimos el perfil de volátiles, y esto es muy interesante porque se corresponde mucho con la parte de la cata de aceite, en donde tenemos todo este grupete de variedades con un alto porcentaje de aldehídos. Los aldehídos son los que dan las notas a verde, herbáceo, pasto recién cortado, todas esas notas más verdes que se llaman. Y ven, y por ejemplo, esto se ve después en la composición de todos los compuestos que nosotros vemos. Mayor contenido de aldehídos y menos de los otros. Eso es la Rachopalucana, que es la que le decía que vamos a probar. Después tenemos la Scolana tenera, que tiene mayor porcentaje en ésteres y alcoholes, que estos compuestos lo que dan son notas, por ejemplo,
a dulce, frutado, pero son frutas como bananas, frutas tropicales, como mango, durazno, pueden ser también notas de damasco, son otros frutados, digamos. Y ese es el perfil cuando uno hace un porcentaje de distribución de los compuestos, vemos esto. Y después tenemos esta preselección INTA 1, donde también la van a probar hoy, donde tenemos más hidrocarburos y cetonas. Y son también notas de frutado, pero son frutas diferentes. Son como frutas, son dulces, pero no son el dulce de alcoholana, sino como son como dulces de... Bueno, yo particularmente le siento como uva, pero puede ser también acacia, que yo ese fruto no lo tengo muy presente en mi registro, pero son esas frutas diferentes y tiene que ver con esa composición de fenoles. Por ejemplo, y estos son los trabajos que vienen haciendo nuestros colegas de Mendoza, donde ellos tienen 25 variedades preseleccionadas, tienen su fábrica para moler los aceites y han seleccionado 5 variedades de esas 25, que son Piangente, Nevadillo Blanco, Canino, Villalonga y Nevio, en relación a 3 parámetros. Uno es un rendimiento industrial, el otro es la composición de porcentaje de fenoles totales, contenido, perdón, y estabilidad oxidativa. En donde ven, por ejemplo, una Villalonga que tiene un rendimiento industrial del 18% y un contenido de fenoles totales cerca de los 400 partes por millón. Y así Canino y Nevio, con rendimientos industriales altos y por contenido de fenoles totales y estabilidad oxidativa también altos. O sea, la idea es ir aportando datos de variedades un poco diferentes a las que hay en el mercado para que, y ver si el productor los pueden adoptar. No existe una variedad única que cumpla todas las exigencias, pero sí brindarles de las colecciones eso. Y justamente estas últimas diapositivas más que todo son reflexiones. Es decir, ¿cuántas variedades puede haber en el mundo y cómo están distribuidas? Bueno, se considera que hay cerca de 2.000 cultivares. En función de su distribución, hay 200 cultivares principales, hay 800 secundarias y 1.000 minoritarias. Es decir, que están restringidas en determinadas zonas, digamos, voy a decir el mundo, pero en la cuenca del Mediterráneo, determinados pueblos de Italia, de España, es decir, y que están ahí que no lo podemos encontrar. Pero es decir, que la diversidad genética dentro del olivo es altísima. Pero ¿qué está pasando hoy? Por ejemplo, está pasando que España tiene cerca de 200 cultivares y tiene solamente 24 cultivares que ocupan el 90% de la superficie olivícola. Italia, por ejemplo, tiene casi 600 y solamente 24 cultivares que ocupan el 60%. Por ejemplo, Grecia, que es el otro que también tiene un patrimonio rico, que tiene 52, tiene 3 cultivares que ocupan el 90% de la superficie olivícola. Lo mismo Marruecos, que tiene 6, pero una sola ocupa el 100%. Y en Argentina nos pasa algo parecido, es decir, tiene 15 cultivares, podemos considerar, pero hay 3 que ocupan el 80% de nuestra superficie olivícola. Es decir, teniendo tanta diversidad genética, ¿por qué estamos teniendo tan pocos cultivares en campo? ¿Sí? Y eso tiene que ver un poco con los modelos que hemos adoptado últimamente. Estos modelos intensivos, superintensivos, donde no hay un gran bagaje de conocimiento que puedan otros cultivares responder a eso. Y también tiene que ver, y vuelvo un poco a la presentación de Pierluigi, es decir, esos modelos, reproducir esos modelos de afuera en nuestra olivicultura, tampoco ha sido un gran éxito, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que pensar qué productor somos. O sea, no es lo mismo un gran productor, no es lo mismo un pequeño, un mediano productor. Es decir, un pequeño, un mediano productor, ¿le conviene hacer arbequina? Y bueno, yo le diría que no, porque arbequina tiene un montón de gente y tiene un gran productor. Es decir, tenemos que pensar cómo podemos diferenciarnos nosotros en nuestro mercado. Es decir, bueno, probablemente no sea tan productiva, pero sí voy a tener calidad, ¿sí? Y bueno, y el desafío desde nosotros en el sector de las instituciones es tratar de encontrar otros cultivares que puedan adoptar, o sea, incorporarse en o cambiar los modelos, o que puedan, por ejemplo, brindar otra alternativa.
Entonces tenemos que reflexionar qué tenemos hasta ahora y por qué lo tenemos, que es lo que le estaba diciendo anteriormente, qué podríamos tener, o sea, de las propuestas que estamos dando, ¿podríamos adoptarlo? Bueno, en este caso tampoco hoy tenemos la solución, hay que probar esos cultivares a campo y es un poco lo que estamos haciendo ahora. ¿Y para qué lo podríamos tener? ¿Lo quiero para calidad? ¿Lo quiero para una cosecha mecanizada? ¿Lo quiero por cantidad de aceituna? O sea, son distintos los objetivos. Y después tenemos que pensar, y esto no solo nos corresponde a nosotros, sino nos corresponde sentarnos al sector productivo y a las instituciones, pensar en programas de mejoramiento propios. No adoptar programas externos, porque la realidad nuestra es totalmente diferente a la que podemos ver en la cuenca del Mediterráneo. Y lo vimos a lo largo de todas las charlas. Por clima, por riego, o sea, el olivo hay que pensar cómo está allá en su zona de origen y cómo está acá en Argentina. Tenemos un clima totalmente diferente que hace que cambie el curso de su vida acá a lo largo del año. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que empezar a pensar y cambiar un poco los esquemas de producción. Bueno, les agradezco y estas justamente son distintas colecciones, esta es la de San Martín, que los invito a visitarla, que está abierta para todos, son colecciones públicas y estas son distintas colecciones a nivel mundial. Esta es la de Marruecos, esta es la de Jordania, esta es una de Italia y esta es la del Líbano. ¿Sí? Bueno, gracias y